Hola, 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 mis alumnos y mis alumnas. ¡Mua! ¿Cómo les va? ¡Qué frío que está haciendo! ¿Y cuánta lluvia? Bueno, espero que estén muy bien en casa. Y hoy que nos toca encontrarnos en otra videoclase, les cuento que ya queda poquitito para las vacaciones de invierno. Entonces, nos quedan poquitas videoclases antes de empezar el descanso. Por eso nos toca ponernos una última inyección de gasolina, hacer un último esfuercito más para seguir aprendiendo algunas cosas y luego nos tomamos 2 semanitas de descanso. Pero ahora nos toca hacer un poquito de memoria y recordar lo que estuvimos aprendiendo la última clase. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos conociendo la leyenda de La Llorona? Y a través de la leyenda de La Llorona descubrimos un montón de palabras nuevas que nos sirven para contar cómo son las personas, cómo son las cosas y cómo son los lugares. Recuerdan que esas palabras las usamos para contar cómo era La Llorona y también pensamos palabras para contar cómo podía ser Caperucita o cómo podía ser Drácula. Bien, vamos a hacer un poquito más de memoria. En clases anteriores habíamos visto que teníamos palabras que nos servían para nombrar personas, cosas, lugares, animales, objetos, ideas, sentimientos. Y a esas palabras que nos servían para nombrar todas estas cosas las llamamos sustantivos. Pues bien, en la clase anterior aprendimos que hay otras palabras distintas de los sustantivos que nos sirven para contar cómo son esas personas, esos lugares y esas cosas. Y a estas palabras que nos sirven para contar cómo son las cosas, no las vamos a llamar sustantivos, las vamos a llamar adjetivos. Adjetivos son todas las palabras que me sirven para contar cómo son esas personas y esos lugares y esas cosas que nosotros nombramos. Miren acá, por ejemplo, la palabra pálida es un adjetivo que me sirve para contar cómo es la Llorona. La palabra viejas es un adjetivo que me sirve para contar cómo son las brujas. La palabra oscuro es un adjetivo que me sirve para contar cómo es el castillo donde viven los fantasmas. La palabra viscoso es un adjetivo que me sirve para contar cómo es la comida de los ogros. La palabra frío es un adjetivo que me sirve para contar cómo es el lugar donde vive el yeti. Y el adjetivo valientes es una palabra que me sirve para contar cómo son mis alumnos de segundo ciclo de... ¡Ja, ja! Bien, entonces adjetivos son todas las palabras que me cuentan cómo es o cómo está esa persona, esa cosa, ese objeto o ese lugar del que hablamos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ya no vamos a tener una sola caja, vamos a tener 2 cajas. La caja de los sustantivos y la caja de los adjetivos. Pero, ¿cómo hago si me confundo? ¿Cómo hago si tengo una palabra y tengo dudas si es un sustantivo o un adjetivo? Tenemos una ayudita. Miren, si la palabra que yo estoy leyendo o escribiendo es una palabra que responde a la pregunta ¿qué es? Que me cuenta qué es una cosa, esa palabra seguramente es un sustantivo. Pero si la palabra que yo estoy leyendo o escribiendo responde a la pregunta ¿cómo es? O ¿cómo está esa cosa? Entonces esa palabra seguramente es un adjetivo. Si tengo dudas me puedo preguntar, ¿la palabra me dice qué es? ¿O la palabra me dice cómo es? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la palabra mago. ¿A qué pregunta responde? ¿A la pregunta ¿cómo es? ¿O a la pregunta ¿qué es? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es? ¿Es un mago? Entonces la palabra mago
va a ser un sustantivo. Sin embargo, la palabra despistado, ¿a qué pregunta responde? ¿Qué es despistado? ¿Cómo es? Es despistado. Correcto, despistado entonces va a ser un adjetivo. Mago, sustantivo, despistado, adjetivo. ¿Muy difícil? Más o menos. Bueno, la mejor manera de aprender esto es empezar a practicar. Adjetivos nos sirven para contar cómo son las cosas. Y si queremos contar cómo es una cosa, podemos hablar de su color, es roja, es verde, es azul. Podemos hablar de su temperatura, es caliente, es helada. Podemos hablar de su forma, es alargado, es redondo, es enroscado. Podemos hablar de su tamaño, es grande, es diminuto, es mediano. O si es algo que nosotros comemos, podemos hablar de su sabor. Es salado, es ácido, es agrio. Sin embargo, cuando queremos contar cómo son las personas, ¿qué palabras podemos usar? ¿Qué tipo de adjetivos? Bueno, contamos cómo son esas personas, cómo las vemos físicamente y cómo se comportan o cómo es su personalidad. Por ejemplo, decimos que alguien es pelado o inteligente o viejo o gracioso. Todas estas palabras me sirven para contar cómo son las personas y las cosas. Recuerden que a partir de ahora las vamos a llamar adjetivos. Para practicar un poquito más sobre esta idea, les voy a proponer 3 juegos que les voy a mandar a casa. El juego de la flor misteriosa. El juego de la flor misteriosa es un juego para que ustedes elijan en secreto un alimento que les guste mucho, lo dibujen y lo escriban acá, en el centro de la flor. Y luego, en cada pétalo de la flor van a tener que escribir un adjetivo que cuente cómo es ese alimento. Cuando tengan lista la flor misteriosa, me la mandan por correo, porque yo voy a cerrar los pétalos de la flor y los voy a ir abriendo a modo de adivinanzas. Vamos a jugar a las adivinanzas y entre todos vamos a ver qué alimento eligió cada uno de ustedes. El juego número 2 se llama ¿Quién es quién? Y es un juego para adivinar el personaje. Leyendo adjetivos podemos adivinar de qué personaje estamos hablando. Hagamos un ejemplo. Si yo digo, es redondo y verde, ¿de quién estaré hablando? Claro, seguramente estaría hablando de Mike Wazowski, el personaje de Monsters, Inc. Y si digo, es malvado y sucio, ¿de quién estoy hablando? Claro, estoy hablando del Capitán Garfio. Pero si digo, son divertidos y graciosos, ¿de quién estaría hablando? Seguramente estaría hablando de los Minions. Bueno, les propongo que en casa hagan el mismo juego. Lean con atención los adjetivos y seguro que van a descubrir de quién se trata. Y por último, ¿recuerdan que estuvimos hablando de las cajas de los sustantivos y los adjetivos? Bueno, yo creo que las palabras que estamos aprendiendo son tan importantes, pero tan importantes que las tenemos que guardar como tesoros. Así que los invito a jugar al cofre de las palabras. La seño les va a mandar 2 sobres para que ustedes armen. El sobre cofre de los sustantivos y el sobre cofre de los adjetivos. Y un montón de palabras que fui recogiendo de la leyenda de La Llorona. A ver si ustedes se animan en casa a recortar esas palabras y a guardarlas en el cofre que corresponde. Si son sustantivos, en el cofre de sustantivos. Si son adjetivos, en el sobre de los adjetivos. Si les resulta muy difícil, pueden pedir ayuda a la familia y lo pueden hacer como un juego entre todos. Todos pueden colaborar. Guarden esos sobres, esos cofres, porque los vamos a seguir usando hasta fin de año muchísimas veces. Y en esos sobres vamos a seguir guardando las palabras importantes que aprendemos. Entonces los invito a jugar, a seguir jugando con las palabras. Les deseo que sigan teniendo una hermosa semana. Los extraño cada día un poquito más. Espero vernos prontito. Y síganme mandando las tareas que están haciendo, que son geniales. Y me pone recontenta recibirlas. Les mando un beso ¡mua, mua, mua! A cada uno y a cada una. Y nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao, amigos!